Bueno, buenos días. Ya he sido presentado y efectivamente no soy subdirector del Instituto de Antropología y Ética. Fui cesado hace un año, así que... Bien, el tema del que voy a hablar, bueno, ya siento, no sé por qué, pensaba que tendría una pizarra, y entonces yo había pensado explicar con la pizarra. Yo soy más amigo de la pizarra que del PowerPoint. Pero bueno, voy a exigir un pequeño esfuerzo a la imaginación en lo que voy a explicar para que, ¿no? Porque en algún momento habrá que describir, ¿no? Habrá que describir y habrá que imaginarse lo que voy a describir. El tema del que voy a hablar son los reduccionismos y aunque no he traído material, iba a pasar algunos textos, pero he pensado que era mejor dar una referencia, porque una buena parte de las cosas que voy a decir están publicadas en un artículo que está a disposición, además en varios sitios. Se puede bajar de internet. Uno en la página del CRIF, que no sé, supongo que ya se habrá dado, ¿no? Una página en la que hay mucho material, muchos artículos. Pues se trata de un artículo que se titula, entre interrogaciones, ¿son autónomas las ciencias? ¿O son autónomas verdaderamente las ciencias? Ya no me acuerdo, hace tiempo que lo escribí, así que ya no me acuerdo bien del título. Pero aparece ahí, fue publicado por primera vez en las actas de un simposio del Instituto de Antropología y Ética, las del primero, que se titulaban Fe y Razón. Por eso también se pueden encontrar en el Instituto de Antropología y Ética, donde están también las actas, o en el archivo digital de la Universidad de Navarra, DADUN, del que no sé si se ha hablado en algún momento, pero ahí hay mucho material. Entonces simplemente, abriendo la página de la biblioteca, aparece DADUN, un botón, uno entra ahí y ahí pues pone por el nombre, ¿no? José Ignacio Murillo, y entonces salen cosas que están publicadas en el archivo digital. Bien, a nadie le... No sé si esto es mejor que esté así. Bien, bueno, el artículo ¿son autónomas verdaderamente las ciencias? Creo que es el título. Y ahí aparece parte de esta argumentación. Entonces, lo que yo voy a intentar explicar es tal como lo veo, en qué consiste el reduccionismo, por qué es posible y cómo se puede evitar. Porque el reduccionismo, ¿no? Ya el mismo nombre es feo, ¿no? Reduccionismo quiere decir que alguien pues hace algo malo, ¿no? Reduccionismo reduce, ¿no? Normalmente los ismos indican un exceso y efectivamente reducir no siempre es malo, pero el reduccionismo es hacerlo a toda costa y este es un problema que puede apoyarse en el método de la ciencia experimental o ciencia moderna, y yo voy a intentar explicar por qué esto ocurre. Bien, primero hay que decir que la tesis de la que parto es que la ciencia es algo que ocurre, que empieza cuando nosotros decimos que empieza el pensamiento filosófico. De hecho hay un libro bastante famoso, una historia, no es el único, pero por citar alguna autoridad de esto, hay un famoso historiador de la ciencia de principios del siglo XX, Léon Gopin se llama, y él escribe un libro que dice los orígenes del pensamiento científico. Es una historia de la filosofía, ¿no? En realidad la ciencia empieza al mismo tiempo que empieza la filosofía. Lo digo porque en nuestra época a veces se tiende a hacer una oposición entre la filosofía y la ciencia. Entonces, la filosofía es una sabiduría, o sea, un intento de responder a los problemas últimos, pero de manera científica. Siempre se ha intentado resolver los problemas últimos, se le ha dado mucha importancia a esto, pero se ha hecho de manera, pues intuitiva, el sentido común, el mito, la religión, etcétera. Pero desde que aparece la filosofía se hace una aproximación científica a esos problemas. La ciencia es una parte de esa empresa. Lo que pasa es que la ciencia, tiene también, la ciencia moderna tiene sus peculiaridades. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Pues la ciencia es una forma de aproximarse a los problemas que busca, ante todo, resolverlos teóricamente. Es decir, comprenderlos, entenderlos, ver.
Por eso la distinción entre teoría y práctica aparece cuando aparece la filosofía. Por un lado está la teoría, que es yo quiero saber, independientemente del resultado. Esto es lo que caracteriza la inteligencia humana, que podemos saber despreocupándonos de la utilidad. Los animales, sin embargo, siempre conocen desde su punto de vista, siempre tienen un interés. Y si no hay un interés, las cosas no son relevantes. Eso es lo que permite el instinto, ¿no? O sea, la vaca no hace ciencia acerca de la hierba, sino que se la come. Cuando ve la hierba, pues siente un drive, como dicen los, ¿no? O sea, pues un impulso, ¿no? Pero para comerse la hierba, no para contemplarla, ¿no? También por eso, porque no pueden hacer ciencia los animales, tampoco tienen contemplación estética, tampoco hacen arte, porque no les interesan las cosas en sí mismas, sino que les interesa que resuelvan sus problemas, sus necesidades. Entonces, esto que los seres humanos han sido inteligentes, pues desde que existen los seres humanos son inteligentes y les interesa conocer las cosas, pero desde que aparece la filosofía eso se convierte en una empresa, en un empeño sistemático. Y esto es una característica de la ciencia. Un empeño sistemático, que busca el rigor y que, por lo tanto, se preocupa del método. O sea, no solo quiere saber, sino que se interesa por saber cómo se sabe, por controlar el conocimiento. Por eso el problema del método y el problema del conocimiento, pues también acompaña la historia del pensamiento filosófico desde el principio. Por lo tanto, del pensamiento científico, ¿no? Bien. Ahora bien, claro, ciencias hay muchas ciencias. Se puede contemplar la realidad de muchas maneras, y hay realidades muy distintas. Hay un tipo de ciencias que son las ciencias de lo primero que nos encontramos. El conocimiento humano comienza por los sentidos. Esto es una gran verdad. Para nosotros lo más patente es lo que aparece por los sentidos. Y lo primero que nos llama la atención y sobre lo que nos resulta fácil investigar es el mundo natural, tal como aparece a nuestros sentidos. Lo que se llama la ciencia natural. Bueno, pues la ciencia natural es lo más sencillo de hacer, porque trata de cosas que tenemos en general a nuestro alcance, que podemos investigar, que podemos buscar qué semejanzas hay entre unas y otras, qué diferencias, cuáles son sus fundamentos, por qué ocurre lo que ocurre en ellas. Es el conocimiento más. Y eso es la ciencia natural. Pero claro, cuando hacemos ciencia natural, pongo el ejemplo más sencillo, pues puede ser la biología, ¿no? Podemos estudiar los animales o las plantas. Y nos interesa saber qué es una planta, cómo funciona, cuáles son los mecanismos, ¿no? Cómo pasan las cosas dentro, por qué de repente se pone verde y por qué marchita. Nos hacemos preguntas y las vamos respondiendo basados en la experiencia, a veces en experiencias también sistemáticas. Se dice que el primer experimento, quizá no es el primero, como todas estas cosas nunca se sabe cuándo es el primero, el que nos consta como primer experimento se le atribuye a Aristóteles, que intentó describir cómo se produce el desarrollo del embrión de un pollo. Y entonces pues hizo un experimento, digamos con su protocolo, pues para ir en las diversas fases del crecimiento, viendo en qué estado se encontraba el embrión, y así pudo saber cómo se desarrollaba un embrión de pollo. Bueno, pues esto es ¿no? El que quiere saber, dice, bueno, ¿y para qué te interesa? Es saber, bueno, pues quizá me interesa para algo o no, pero quiero saber. Y el conocimiento científico tiene ese primer fin, saber cómo son las cosas. Pues esto es lo que se intenta a veces también con experimentos, ¿no? Con un tipo de experiencia controlado. La ciencia natural, por supuesto, intenta describir las cosas tal como son en la realidad. Por supuesto, nuestro conocimiento va por partes. Nosotros no conocemos todo de golpe, sino que conocemos aspectos. Pero en el conocimiento de las ciencias naturales, ya que estoy en este ejemplo, siempre nos interesa que lo que describimos lo describamos tal como se da en la realidad. Y por lo tanto hay que ir describiendo cada una de las facetas, cada una de las dimensiones y ver qué conexión real tienen entre sí,
¿no? Podemos empezar por un lado, pero no podemos decir que existe solo ese lado, ¿no? Sería como decir, bueno, yo investigo la botella y entonces, pues como la veo simplemente desde aquí, pues entonces solamente existe eso. No. En las ciencias empiezo describiendo un lado, luego describo el otro, y bueno, y a veces no acabo de describir, pero en cualquier caso sé que quedan muchas cosas por describir, que las cosas no se agotan en mi descripción, ¿no? Me parece que esto es evidente. Y la ciencia tiene en cuenta eso. E intenta describir las cosas, vuelvo a repetir, tal como son en sí mismas. De todas formas, hay una excepción a esto. Hay una excepción. Hay una ciencia que no describe las cosas tal como se dan en la realidad. Entonces ahora yo podría preguntar, podría hacer una, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre cuál puede ser, o si alguien piensa que eso no ocurre, ¿no? Que ninguna ciencia describe las cosas no como son en la realidad, ¿no? Porque parece que es absurdo. Pero no lo voy a hacer, porque como a mí me da mucho respeto, ¿no? No es salón de actos con la gente así sentada, entonces yo no quiero, ¿no? No quiero provocar dinámicas de grupo, ¿no? Peligrosas. Entonces, voy a responder yo mismo, ¿no? Hay una ciencia, repito, que describe la realidad no tal como es en sí misma. Y esa ciencia es lo que forma el territorio de lo que llamamos, de una manera quizá un poco imprecisa, pero las matemáticas. Las matemáticas no describen la realidad tal como es en sí misma, sino que describen aspectos de la realidad, separados del modo en el que se dan. La geometría, que es la parte, además es la primera rama de la matemática que se desarrolló dentro del contexto científico, porque cálculos matemáticos y observación, esto había ya antes, pero desde que aparece la filosofía, con la preocupación por el método, entonces también los conocimientos matemáticos se convierten en una ciencia. La primera que se constituye como ciencia dentro de las matemáticas es la geometría. Y se constituye como ciencia además de una manera muy seria, porque con unos principios claros, con demostraciones rigurosas, con un método clarísimo. La geometría, por eso, al espíritu científico le va a seducir desde el principio, ¿no? O sea, es realmente, ¿no? Es algo hermoso, ¿no? Donde se ve el orden de la razón, el logos, se ve en funcionamiento. Y la capacidad de describir y de conocer cosas y de descubrir cosas insospechadas, a veces sorprendentes, propiedades sorprendentes de los cuerpos, siguiendo un método muy riguroso. Pues la geometría lo consigue. Y se constituye como una ciencia rigurosa ya desde muy pronto. En el seno, curiosamente, para que se vea que esto de las relaciones entre filosofía y ciencia no... en el seno de la escuela platónica. Aunque la geometría se atribuye, el primer gran libro de geometría se atribuye a Euclides. Euclides está en la misma tradición de los discípulos de Platón y de la academia platónica. ¿Qué hace la matemática? ¿Cómo funciona? Es sorprendente. Si yo intento describir geométricamente un pollo, pues el pollo tiene una figura geométrica, ¿no? Que quizá es difícil de describir, podemos reducirlo a una serie, pues no sé, qué tipo de curvas y qué tipo de, ¿no? Pero probablemente se puede hacer, se puede describir desde el punto de vista del volumen, por ejemplo. Pero claro, cuando yo describo el pollo geométricamente, me estoy dejando, pues, que el pollo tiene que comer, que tiene un aparato digestivo, que el pollo pía. No, simplemente observo un aspecto del pollo, que es sus dimensiones, su extensión. Esto es lo que permite hacer la geometría. Abstraigo, y por eso la matemática es ciencia abstracta. A veces se dice, no, la filosofía es muy abstracta. Bueno, una cosa es que sea muy difícil y otra cosa es que sea abstracta. Si es abstracta, pues es mala filosofía, ¿no? Porque la filosofía no puede prescindir de aspectos relevantes de lo real. Pero la matemática sí puede hacerlo. Y lo hace muy bien. Trata la realidad de una manera, además, distinta de cómo es. Por ejemplo, hoy sabemos que el espacio, tal como lo describe Euclides, que para muchos fue, pues claro, como funciona también, el espacio es como dice Euclides. Además es muy parecido al espacio que nosotros nos imaginamos, por lo tanto, parece evidente que el espacio es como dice Euclides. Y hoy sabemos que el espacio no es como dice Euclides, ¿no? O sea, que no. O sea, por más que nos empeñemos, no es así. Funciona,
es una manera de describir, es una manera de organizar, pero no es así la realidad. La realidad no está compuesta de cubos, ni de esferas, ni hay puntos, ni hay rectas, nada de nada. Todo esto son, digamos, construcciones de la mente. Uno puede decir, bueno, sí, pero si hay rectas, esto es una recta. Dice, bueno, efectivamente, la recta es una abstracción respecto de determinados aspectos de la realidad. Pero si no existe la mente, no existen las matemáticas, ni el objeto de las matemáticas. El objeto de las matemáticas se abstrae de la realidad y no es en la realidad como es en la mente. ¿Los seres son extensos? Sí, los cuerpos tienen extensión, pero la extensión no existe, solo existe en la mente. Pero la matemática puede hacerlo, y funciona, y sirve los conocimientos que extraemos de las matemáticas, esas abstracciones a veces que parecen arbitrarias. Bueno, ahora usamos espacios de n dimensiones. Y uno puede decir, bueno, ¿y para qué querrás tú un espacio de n dimensiones? Pues sirven para hacer cosas. Sirven para aplicarlos a determinados problemas matemáticos, a problemas de la realidad y resolverlos. Así que esa capacidad, digamos, de abstraer, de considerar las cosas de una manera distinta a cómo son, de una manera más estable, más ideal, ¿no? Ideal, pero que no es la manera real, aparece por primer lugar en las matemáticas. Pero las matemáticas tienen tanto éxito que siempre, ya he dicho, han seducido al espíritu humano, al espíritu científico, al espíritu del... ¿no? Bien, claro, tiene también algunas ventajas respecto de la filosofía. En filosofía, pues siempre estamos empezando, no hay... los principios no parecen ni siquiera establecidos porque cada uno los formula de una manera, cada uno... mientras que con las matemáticas es muy fácil ponerse de acuerdo, es fácil, ¿no? Decir, bueno, actualmente se dice, para hacer matemáticas no hace falta que nos pongamos de acuerdo en cómo es la realidad, sino que aceptemos los postulados. Por ejemplo, si hacemos geometría euclídea, pues que el espacio pues, es de una determinada manera, es homogéneo, como se suele decir, el famoso postulado o axioma de las paralelas, ¿no? Dice, bueno, pues si decimos que no, que el axioma, o sea, postulado, porque no es que sea evidente, ¿no? Dice, si decimos, solo se puede trazar una paralela por un punto exterior a una recta, o como se quiera formular, porque hay varias formulaciones, ¿no? Pero solo se puede trazar una paralela. Pues si solo se puede trazar una paralela, tenemos un tipo de espacio. Si tú aceptas esto, dice, no tendrá por qué ser espacio real, pero puedes hablar de él y puedes hacer cálculos y te sirve para resolver problemas. Así que los problemas se zanjan de una manera, ¿no? Imagínense esto en la filosofía, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a dar por hecho que el alma es inmortal, ¿no? Y dice, a usted, mire, o sea, hasta que yo no lo vea, en filosofía, hasta que yo no lo vea, me lo puedo creer por otras razones, ¿no? Pero en filosofía lo tengo que ver, ¿no? No basta postularlo, ni decir, pues quedamos en esto, ¿no? Como ocurre en el mundo de la ciencia, que hay cosas que se dan por hechas. Bueno, volveré sobre este tema. Pero me interesa que se vea claramente el modo de proceder de las matemáticas. Porque el modo de proceder de las matemáticas es lo que legitima, y su éxito, es lo que legitima las reducciones que puede hacer la mente humana para explicar las cosas. Entonces, en esta historia, el siguiente gran hito, porque ¿no? es un hito preparado durante siglos, o sea, no es que aparezca de la nada, no es que brote como una espora, no es que Newton sea un genio que vino de otro planeta, sino que él pues trabaja en una tradición, pero Newton, y Galileo, Newton, etcétera, ¿no? Bueno, hacen un tipo de ciencia en la que, curiosamente, ya no es pura matemática. No están hablando de la extensión sin más, ¿no? O de puras relaciones formales, sino que Newton está hablando de las propiedades de los seres físicos, que están fuera de la mente. Está hablando de cómo se atraen los cuerpos. Está hablando de cómo se comporta su movimiento. Y quiere predecir cómo se comportan los cuerpos reales. Pero lo interesante aquí es su método, es qué hace. Newton formula lo que se llama la mecánica, ¿no? La mecánica racional. ¿Y qué hace la mecánica racional?
Su gran éxito es la aplicación sistemática de las matemáticas a la descripción de lo real. Y claro, con los precedentes que yo acabo de dar, se ve claramente que si se aplican las matemáticas a la descripción de lo real, hay que abstraer. No se puede considerar la realidad total, sino que hay que delimitar aspectos de lo real, ¿no?, que vamos a estudiar al margen de cómo se dan en la realidad. Pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, voy a poner varios ejemplos, a ver si se entiende, ¿no? Porque, claro, todo depende, o sea, la argumentación depende de que se entienda esto, ¿no? Si no consigo explicar esto, pues entonces ya, pues nada, o sea, el conferenciante es un fracasado, tal, o sea, ¿no? Ya se lo recogen, se lo llevan, bueno, pues nada, pues, ¿no? Otra vez se intentará, ¿no? Siempre, no siempre se consigue, ¿no? Pero bueno, entonces, por poner un ejemplo, para esto hubiera sido interesante la pizarra, pero bueno, un poco de, ¿no?, primera exigencia de la imaginación, ¿no? Vamos a poner de la manera más sencilla, sin cálculo integral ni de fluxiones ni nada, simplemente la fórmula famosa de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pues ya está. Fuerza igual a masa por aceleración. Típica afirmación de la ciencia de Newton. Algo que no es evidente. Además, no es evidente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. No es evidente por muchas razones. Primero, porque fuerza no es algo que la fuerza, tal como la entiende Newton, no existe en la realidad. Eso es una magnitud. Y una magnitud hay que definirla, porque es algo que se tiene que medir. Claro, si quieres aplicar las matemáticas, pues tienes que medir. Pero para medir tienes que definir la magnitud. Y por eso una parte importante de la mecánica o de la ciencia física, ¿no?, es definir las magnitudes, ¿no? Pero ya medir es introducir la mente. Cuando decimos que la fuerza es de 25 newtons, ¿no?, pues estamos ya diciendo una cosa muy abstracta, ¿no? La fuerza es una experiencia, ¿no? O sea, que cuando yo empujo esto, ¿no?, o si les empujo a alguno de ustedes, pues notarán una fuerza. Eso es una noción intuitiva. Ahora, la fuerza tal como la define Newton, o sea, que esto se pueda medir. Pues sí, hay fuerzas mayores, fuerzas menores. Pero claro, definir una unidad de medida, definir cómo se mide, todavía más con la masa, ¿no? La masa se puede medir. Bueno, tampoco es evidente, pero hay que definir la masa, que no es lo mismo que el peso, ¿no? Entonces, hay que definir. Entonces, al hacer una definición, ya no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de ese aspecto de la realidad que hemos abstraído, ¿eh? Lo hemos abstraído con una intención, que se pueda medir, ¿no?, y que esté bien definido, ¿eh? Porque si no, no podremos hacer lo que queremos hacer. Y lo mismo pasa con la aceleración, ¿no? La aceleración. Entonces, bueno, pues la aceleración tiene que ver con la velocidad y el tiempo, pero la velocidad tiene que ver con el espacio y el tiempo. Por lo tanto, tenemos que definir la velocidad, tenemos que definir la aceleración. Y cuando ya tenemos todo esto, decimos, ¿y qué relación tendrá? Bueno, entre paréntesis, no es que Newton tenga que haber seguido este proceso, pero bueno, podría haberlo seguido. ¿Y qué relación tiene la fuerza con la masa y con la aceleración? Pues bueno, tenemos probablemente que hacer una hipótesis, ¿no? Porque dice, pues igual es así. Y luego resulta que experimentamos y no es así. Pues ya está. Pues entonces, otra hipótesis. Al final buscamos algo, ¿no? También buscamos el orden, o sea, que la mente se reconozca un poco en lo, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a pensar que la realidad es elegante, ¿no? O sea, que la podemos describir de una manera, ¿no? Como decía Occam, ¿no? No hay que multiplicar los entes sin necesidad, se puede escribir de una manera simple y elegante. Y este es un criterio de la ciencia, ¿eh? Buscar una descripción simple y elegante. Pero muchas veces funciona. Hay buscado fuerza igual a masa por aceleración. Qué sencillo. Pues funciona, ¿eh? Hay una relación entre la aceleración, la masa y la fuerza, ¿no? Entonces, cuando ya he establecido que las cosas son así, ¿qué tipo de conocimiento tengo? Pues claro, no conozco mejor la fuerza, ni la masa, ni la aceleración, ¿no? No conozco en qué consiste el movimiento, no sé qué son los cuerpos materiales, nada, de todo eso he prescindido. Pero puedo saber algo. Puedo saber qué ocurrirá exactamente cuando yo aumente en tanto la fuerza, por ejemplo. Es un tipo de conocimiento por eso muy útil, porque me permite predecir.
Y como decía Comte, que intentó aplicar este método a todas las ciencias, pero sobre todo a la sociología, ¿no? Que era a la ciencia social, que le parecía que era lo más importante, ¿no? La sociedad. Pero él decía que lo característico de este tipo de ciencia o de la ciencia, es saber para prever, prever para poder. El conocimiento de ese tipo de ciencia que hace Newton me otorga un dominio, un poder sobre la realidad. Me permite controlarla, manejarla. Claro, no es extraño que desde que aparece la nueva física se desarrolle muchísimo más la tecnología, ¿no? Porque la tecnología, la técnica también implica una cierta abstracción. ¿No? O sea, una máquina es una abstracción. La máquina es un diseño de la mente. La mente dice, hay que resolver este problema, hay que hacer esto. Entonces necesito que ocurran estos procesos. Y para eso necesito unas piezas que sean o más duras, o más blandas, o más tal. Y luego ya vamos buscando los materiales que... Pero claro, dentro de la máquina, lo importante es que cada elemento cumpla la función. O sea, que responda a la idea. ¿No? Por eso las matemáticas, las máquinas no tienen son la encarnación de una idea, pues también se pueden hacer muchas, ¿no? Porque pues en el fondo la materia es lo de menos, ¿no? Bueno, es lo que la máquina funciona cuando hay materia, pero no es como los seres vivos, ¿no? Que decimos que tienen un principio vital, ¿no? O sea, que están animados, ¿no? El famoso ejemplo que se pone de la nave Argos, ¿no? La de los argonautas, ¿no? Que se decían, los lógicos antiguos planteaban el problema de que, claro, la nave Argos, que había estado dando un viaje muy largo y que habían tenido que ir reparando poco a poco, cuando volvió de nuevo al puerto, pues ya no tenía ninguna pieza de las originales, sino que todas habían cambiado. Y entonces, ¿con qué legitimidad se le llamaba Argos? ¿No? Y uno dice, con la legitimidad que te dé la gana, o sea, porque es una convención, ¿no? Una nave no tiene ninguna naturaleza, ¿no? Es solo la idea. Entonces, pues ya está, ¿no? O sea que eso no podemos hacerlo con un perro, ¿no? Y dice, pues a este perro le voy a llamar igual que al anterior, pues porque para mí es el mismo. Y dice, pues no es el mismo porque el otro ya murió, ¿no? Y si muere un perro, pues ya no deja de ser. Entonces, eso, las máquinas tienen esa, ¿no? O sea, son abstractas, por eso también hay mucha, ¿no? Y claro, para hacer una máquina muy precisa, pues necesitas conocer las leyes de la naturaleza, saber qué ocurrirá cuando esta piececita haga esto. Exactamente. Y esto es lo que te permite la ciencia moderna, predecir. Pero no conocer la naturaleza de las cosas. No. Al principio, el éxito de la ciencia moderna llevó a pensar que, claro, si esta descripción funciona tan bien, es que la naturaleza es así. Eso pensaba Newton y algunos de sus discípulos. La naturaleza, claro, el espacio tiene que ser como lo dice Newton, tiene que haber, ¿no? Pues decimos, los cuerpos se pueden entender como masas, ¿no? Que están concentradas en un punto. Y dice, bueno, pues eso. Pues entonces los seres tienen su masa concentrada en un punto. No se sabe muy bien, ¿no? O se pueden reducir a puntos, ¿no? Y todo lo demás es despreciable. Y dice, pues mire, no. O sea, los astros no son simplemente res extensa, ¿no? Sino que son más cosas, ¿eh? Y por eso hay astros distintos, ¿no? Dependiendo de su composición, dependiendo de dónde están, dependiendo de las acciones que pueden hacer, ¿no? Así que no me sirve para conocer la naturaleza. Esto puede parecer una brutalidad. Bueno, lo es, ¿no? Es una brutalidad, ¿no? No me sirve para conocer la naturaleza. Me sirve para saber cómo se comporta, para saber predecir. Ahora bien, si yo le digo esto a un físico, le digo, mira, tú no estudias la naturaleza, solamente estudias cómo se comporta, ¿no? Pues entonces se ofenderá, con toda razón, ¿no? Porque un físico quiere conocer la naturaleza tal como es, ¿eh? Es un científico, es un filósofo, ¿eh? Y un biólogo, si es un científico, ¿no? Y no simplemente quiere resolver un problema, ¿no? O sea, y que también se puede hacer ciencia desde este punto de vista, ¿no? Como a veces se hace cuando se experimenta pues en la farmacología, ¿no? Es decir, a veces no se sabe cómo funcionan los mecanismos, pero se prueban cosas a ver si funcionan. Se hace con un protocolo
y como sabemos los efectos que tienen determinadas drogas o determinados tejidos, etcétera, etcétera, pues los podemos usar, pero no tenemos ni idea ni de qué es la droga, ni de qué es el... ¿no? Ni de tal. Entonces eso efectivamente no es un conocimiento más orientado hacia el resultado. Pero todo científico quiere conocer la naturaleza, quiere saber cómo es. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vale. Hasta las... Uy, son las 12 menos... Bueno, entonces hay que acabar. Entonces, decía, conocimiento no de la naturaleza, sino de los procesos. Pero el científico, lo que entendemos actualmente por un científico, es también un filósofo. Y aquí es donde aparece el conflicto y, por lo tanto, la tentación del reduccionismo. La tentación del reduccionismo, dicho así ya pronto, ¿no? Porque hay que acabar, ¿no? Pero la tentación del reduccionismo consiste en confundir el objeto de la ciencia con la realidad. El objeto de la ciencia que parece lo racional y por lo tanto lo real. Esto decía, ¿no? Hegel decía, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Porque lo que no es racional, pues, ¿para qué existe, no? O sea, hay que decir, es como, no existe, ¿no? Solo existe lo que se puede conocer, lo que es real, ¿no? O sea, entonces, si la racionalidad que usamos es una racionalidad un poco, digamos, abstracta, ¿no? Pero claro, vemos que funciona, pues tendemos a decir que eso es la realidad. Y entonces aparece el reduccionismo. Aparece un reduccionismo que puede ser un reduccionismo físico. Por ejemplo, decir eso, que la realidad es res extensa. Esto ya lo decía Descartes, ¿no? Es decir, pues porque lo importante es lo que, ¿no? Aplicarle la geometría, ¿no? O la realidad es lo que sea, ¿no? La realidad, como a veces se dice, ¿no? No, si es que las partículas subatómicas son ecuaciones. Digo, ¿qué ecuaciones? Y que no, o sea, las partículas subatómicas, o sea, no hay manera de, ¿no? No son visibles, no son sensibles, ¿no? Pero me digas que la ecuación sirve para describirlas, ¿no? Son probabilidades de encontrarlas. Dices, bueno, esto es un lenguaje un poco, ¿no? Un poco poético, ¿no? Di que no sabes lo que es. O sea, efectivamente, tienes probabilidades de encontrarla o de no encontrarla, pero no me digas que sabes qué es. No la identifiques con tu modelo. La ciencia crea un modelo de la realidad en el que selecciona aspectos. De la mecánica nos interesa la masa concentrada en un punto, la fuerza. Nos interesa su movimiento entendido como, ¿no? Algo que se puede medir, que se da. Pero eso no es toda la realidad. Y no podemos decir que sea lo único relevante, porque sea lo que al científico le interesa, ¿no? Pero claro, si el científico quiere conocer la realidad, ¿no? Tal como es, y no sabe mucha filosofía, ¿no? O vive en una tradición en la que el pensamiento, o sea, se pone en discusión la capacidad humana de conocer la realidad tal como es en sí misma, acabar identificando la razón con lo que él puede conocer. Claro, esto tiene graves problemas, ¿no? Uno de los problemas, la ciencia y la filosofía ¿no? Tienen como dos formas distintas de aproximarse a la realidad y de involucrar al que se aproxima a la realidad. Y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En la ciencia que entendemos ahora, que tiene este punto fuerte, ¿no? Del método científico, que es la capacidad de abstraer y de describir de una manera muy exacta, muchas veces matemática, las cosas. Pues nos podemos poner de acuerdo, podemos postular cosas, podemos dar cosas por hechas, y la comunidad científica, por eso, es capaz de valorar hasta qué punto sirve un determinado trabajo, un determinado descubrimiento. Es fácil ponerse de acuerdo, es fácil discutir. Ahora, como la realidad no es exactamente igual que nuestros modelos, llega un momento en el que el modelo ya no sirve para describirlo todo y entonces se produce una revolución científica, ¿no? Entonces ya resulta que no tal, al principio parece que todo lo anterior no vale nada, entonces hay que hacer un nuevo modelo y luego si las cosas van bien, pues el modelo anterior se considera un caso particular que sirve para algunas cosas, pero ha cambiado todo. Y ahora estamos con otra comunidad científica, con otros criterios distintos. En filosofía, la única diferencia es que lo importante es lo que ve cada uno. Por eso la filosofía siempre está empezando.
porque como no, o sea, no podemos decir esto es la comunidad científica. Bueno, tenemos lo que otros han pensado, pero hay que entenderlo, hay que leerlo, hay que escucharlo, hay que pensarlo, y al final lo ves o no lo ves y ya está. Pues eso la filosofía tiene que empezar constantemente, pero no podemos despreciarla por eso. No podemos despreciarla. Y desde luego, si al científico no se le forma en que la realidad no se agota en su objeto, en su modelo, en su punto de vista, se convertirá en un reduccionista. No solo con la física. Por ejemplo, pasa esto con la biología. Hay un reduccionismo biológico. Puesto que la biología contemporánea es muy buena describiendo los procesos, los mecanismos, describiendo los seres vivos como si fueran máquinas, ¿no? Pues acabamos pensando que los seres vivos son máquinas. Pero la biología moderna no se plantea, o los biólogos no se suelen plantear el problema de qué es la vida, en qué se distingue un ser vivo del que no lo es, porque no tienen respuesta, según su modelo, para eso. No tienen respuesta. Lo dan por hecho, que hay seres vivos, y empiezan ya. Claro, la filosofía no puede dar por hecho nada. Uno dice, no, es que la realidad tiene que ser más sencilla, ¿no? Tiene que ser como yo la veo, pues ya está. Esto, que he hablado de las ciencias naturales, tiene mucha más relevancia todavía cuando se aplica a las ciencias humanas. Pero desde el siglo XVIII, el XIX, el XX, ha habido un proyecto de también crear ciencias abstractas aplicadas al estudio del hombre. Pongo ejemplos. La primera es la economía. En parte porque como era más fácil de medir lo económico, porque bueno, pues tienes el dinero, tienes tienes la gente, medir es fácil, ¿no? Entonces, era más fácil delimitar un objeto científico que es el objeto de la economía. Claro, de ahí a decir como Marx que el hombre es pura economía, pues eso es el reduccionismo, ¿no? El homo economicus. No, lo real es la economía y todo lo demás pues se puede explicar por la economía y son puras apariencias. No hay verdad fuera de la economía. Eso es lo único real, las relaciones ¿no? Eso es un reduccionismo. En este caso, basado en la aparición de una ciencia que es la economía. También existe el sociologismo. La sociología ha intentado hacerse, ¿no? Porque hay problemas de la sociedad y de las relaciones humanas que no son económicos. La sociología intenta abordarlos y crea unos modelos, crea unas formas de aproximarse a ellos, que permiten hacer descripciones, que permiten hacer predicciones, que funcionan relativamente bien, si está bien hecho, pero que no podemos decir que esos modelos toman toda la realidad. No podemos confundirlos con la realidad. La psicología es otro ejemplo. La psicología moderna funciona habitualmente con un método reductivo, que no es algo negativo, decir reductivo, porque reducir, cuando tenemos que abordar un problema hay que reducirlo, hay que ver qué es lo relevante. O sea, yo no tengo nada en contra de la reducción, pero me parece que es una cosa muy fea el reduccionismo, ¿no? Que es la muerte de la ciencia. Entonces eso es lo que yo, o sea, no reducir me parece muy bien. Si hay que reducir, se reduce. Pero, oiga, tenga en cuenta que ha reducido. No se olvide, porque esto es relevante. Por ejemplo, un psicólogo del siglo XX, Viktor Frankl, ponía un ejemplo, hablando precisamente, ¿no?, de la visión completa del hombre. Y entonces esto es otro, voy a volver otra vez a pedir un poco la imaginación, ¿no? Entonces él pone, imaginen una figura geométrica, y entonces él pone 3 planos, ¿no?, las proyecciones, ¿no?, las proyecciones en una, ¿no?, de esa figura en cada uno de los planos. Y entonces dice, claro, con el reduccionismo lo que pasa es esto, ¿no? O con la ciencia, las ciencias, lo que pasa es esto. Cada ciencia considera la realidad desde lo que le interesa. Y entonces lo que ve es una proyección de la realidad. Esa figura, que en realidad es un cono, yo la veo como un triángulo isósceles, ¿no? Pero en otra proyección la veo como una elipse. Y en otra la veo, pues como la vea, ¿no? Dice, ¿puedo decir que es una elipse? ¿Puedo decir que es una...? No. Lo que tengo que darme cuenta es que, aunque yo no vea la figura, a veces podemos reconstruir, ¿no? Con lo que tenemos de las ciencias, podemos reconstruir algo de la realidad de la que estamos hablando. Pero siempre que tengamos en cuenta, añado yo, que la figura de la que son las proyecciones es tridimensional, ¿no? Si pensamos que no hay figura tridimensional, pues entonces ya cogeremos las proyecciones y las confundiremos con la realidad. Por eso es tan importante, a mi modo de ver,
que ese espíritu filosófico, digamos, que tiene el científico, pues se cultive bien. Es decir, que se cultive la atención a la realidad, la exigencia por hablar ¿no? dialogar con otras ciencias y no pensar que desde la propia ciencia se va a resolver todo. Porque muchas veces hasta los problemas internos a la propia ciencia, si no miras un poco fuera, pues no los resuelves bien, ¿no? Y aparte, claro, esta mentalidad, sobre todo ya digo, es por deprivación de filosofía, ¿no? Por deprivación de pensamiento sapiencial, llegamos a una situación en la que todas las aproximaciones a la realidad que tenemos pueden ser reduccionistas, reducciones. Y entonces uno dice, puede llegar el político y decir, aquí tenemos un problema, hay una crisis, ¿no? Pues entonces, pues una crisis es un problema económico. Pues vamos a ver cuáles son ¿no? Entonces, un diagnóstico económico, y una terapia económica. Entonces resulta que efectivamente en los números todo está fenomenal, pero cuando se aplica esa política, pues todo sale al revés. Son los efectos perversos. ¿Por qué? Pues porque quizás no hemos tenido en cuenta que aparte de los problemas económicos hay más problemas, ¿no? Quizá problemas sociales, problemas éticos, problemas de organización, y que la economía no tiene por qué tener en cuenta. Por eso, para que lo que hace el economista funcione de cara a resolver los problemas reales, hace falta que el economista se tiente la ropa, ¿no? Y diga, bueno, vamos a ver, si la reducción que yo voy a hacer es legítima. O en qué términos hay que tomar lo que yo voy a decir. Es un aspecto del problema. Pero no hay que considerar que es el único, ¿no? Entonces esa mentalidad, o sea, esto es lo que, digamos, o sea, en el mundo de la ciencia, la sociedad contemporánea tiene que hacer ese esfuerzo, ¿no? Es decir, o sea, evitar el peligro del reduccionismo. O sea, que el científico y el no científico, porque luego todos tenemos que usar la ciencia y tenemos que vivir en un mundo organizado por la ciencia, que tenga esa mentalidad de que hay más que los puntos de vista de cada una de las ciencias, que la realidad no se agota en las ciencias particulares, ¿eh? Y bueno, pues esa es la terapia contra el reduccionismo. Entonces ya digo, reducción, fenomenal, ¿eh? La gran ventaja de la ciencia moderna es que es muy práctica, ¿eh? Algunos han dicho que en el fondo el saber moderno, por ejemplo, esta es una crítica que hacen los posmodernos con cierta frecuencia, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX, bueno, ya antes incluso, porque ya Heidegger lo hacía, decía, no, detrás del pensamiento moderno lo que se esconde es la voluntad de poder, ¿no? Es decir, la voluntad de dominio, porque lo que, ¿no? Buscamos tener la cosa presente, pues para apoderarnos de ella, para poder, ¿no? Manipularla, ¿no? No se sabe si es ¿no? Como decía él, ¿no? Lo a la vista o a la mano, ¿no? O sea, lo que queremos es poseerla. Bueno, pero claro, la realidad también hay que poseerla. O sea, que esa forma de racionalidad es perfectamente legítima. Pero es verdad que si la confundimos con la realidad, entonces, con el único acceso a la realidad, pues pensaremos que la ciencia simplemente es un instrumento de dominio, ¿eh? Un instrumento para apoderarnos de la realidad. Cuando, ya digo, no existiría la ciencia, ni siquiera la ciencia moderna, si no nos diéramos cuenta de que es posible en el ser humano una actitud contemplativa respecto a la realidad, que la respeta tal como es. ¿Eh? Que luego podemos quiero decir, pues uno es capaz de esto y luego no respeta la realidad, ni tal. Pero no habría ciencia si no fuera por eso, por la capacidad teórica. Teoría en griego significaba contemplación. No, ahora teoría, un tipo teórico pues es otra cosa, ¿no? Alguien que dice cosas abstractas, que no tienen que ver con la realidad. O sea, para que se vea cómo ha cambiado el sentido, ¿no? Mientras que la teoría en la antigüedad era la actividad que ellos habían descubierto como la superior en el ser humano, ¿no? La capacidad de poseer la realidad, de contemplarla y por lo tanto era la vida superior, ¿no? Bueno, luego en el cristianismo esto cambia, ¿no? Se ven otras formas de vida que incluso, ¿no?, van más allá. Pero desde luego la teoría sigue siendo una forma suprema de la vida, ¿no? Y que nos distingue del resto de los animales.